Buenas noches, queridos hermanos. Es un placer poder acompañarlos desde este lugar y poder estar juntos a ustedes de esta manera, a través del video. Para la meditación de esta noche vamos a tener una lectura en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor añada su bendición sobre este versículo y también sobre algunos otros que vamos a ir viendo mientras se desarrolle nuestra conversación. Acá tenemos un pasaje clave para el momento que nos toca vivir como ciudadanos no solamente de nuestro país, sino también ciudadanos del mundo. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y cómo enfrentar esa responsabilidad. Pero encontramos esta palabrita que me llamó la atención, que son las aflicciones del tiempo presente. ¿Cómo lo podemos sobrellevar? Y el apóstol Pablo acá nos habla de la siguiente manera: él, sufriendo injustamente por predicar la palabra de Dios, por llevar el mensaje del Evangelio, sufrió persecuciones, arrestos, castigos, y él tenía en su corazón esta tremenda esperanza y tremenda seguridad de que esta aflicción del tiempo presente no tiene comparación con la gloria venidera. Qué hermoso es poder pensar de esta manera, ¿no es cierto? Pero el mismo apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acá encontramos como si fuera la segunda parte de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Nos habla de una leve, momentánea tribulación. Leve, momentánea tribulación. Produce, o sea que el Señor está trabajando en nosotros día a día a través de esa leve, momentánea tribulación. ¿Para qué? Para transformar en nuestra vida el dolor y en un más excelente y eterno peso de gloria. Qué hermoso es poder pensar así, como el apóstol Pablo. Primero, las aflicciones del tiempo presente lo transporta a la eternidad. No son comparables con la gloria de Dios. Y segundo, nos dice que esta leve, momentánea tribulación produce, el Señor trabaja en nuestra vida, para que nosotros podamos vivir en paz, tranquilamente y descansando en sus manos preciosas de amor. También tenemos el versículo 19, un versículo también muy interesante de Romanos capítulo 8, porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tremendo versículo. Y acá hay dos palabritas que me gustaría destacar. Anhelo ardiente. Anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál es este anhelo ardiente de la creación? ¿Qué significa este anhelo ardiente de la creación? ¿Qué está esperando este anhelo ardiente de la creación? Está esperando la aparición de los hijos de Dios en momentos difíciles. Pero me llamó la atención esta palabra, o estas dos palabras, anhelo ardiente, y lo busqué y estuve mirando en libros, especialmente el libro romano de Ernesto Trenchard, y él dice que este anhelo ardiente es una expectación que envuelve a todo el ser. Así está la humanidad, así está esta creación, hasta que se vea la manifestación de los hijos de Dios. Y en estos momentos difíciles, el mundo está esperando la aparición de los hijos de Dios. ¿Y de qué manera? De esta, transmitiendo paz, transmitiendo el mensaje de salvación, transmitiendo el mensaje de esperanza, transmitiendo el mensaje de fortaleza. Así como lo transmitía el mismo apóstol Pablo, esta creación necesita de la aparición de los hijos de Dios. Tenemos estos elementos electrónicos, tenemos las páginas de internet en donde podemos aparecer y llegar a distintos hogares. Y que este anhelo de la creación pueda llegar a un buen término, viendo nuestro accionar. Acordémonos, la definición de nuestro hermano Trenchard, es una expectación que envuelve todo nuestro ser. Para que entendamos un poquito mejor, podemos buscar un pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 20, que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Acá el apóstol Pablo estaba diciendo lo mismo que expresaba en Romanos, pero por él. Él le dice, anhelo y esperanza. Y acá el apóstol Pablo sentía en su ser que lo envolvía, envolvía una emoción tan grande para que Cristo se manifestara a través de él en medio de su angustia y su dolor. El tercer punto que vamos a ver en esta noche es el versículo 22. El versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Acá tenemos una situación complicada para la creación. Dice que la creación gime y está con dolores de parto. Tenemos el gemido y la esperanza de la creación. De la creación. El gemido, ¿por qué? Por el virus. El gemido es por la pandemia. El gemido es por el temor, la muerte. Me parece que nosotros tenemos que mirar un poquito más allá, irnos al Génesis, en donde estuvo la desobediencia de Adán y Eva, en donde ellos, al no obedecer la voz del Señor, perdieron la condición de estar en un lugar de privilegio. Y de ahí se expandió por todo el mundo el virus del pecado. El virus del pecado que va en contra del bienestar de la humanidad. Y esta situación no es nada más y nada menos que una consecuencia de aquella desobediencia en el libro El Edén. Ese es el gemir real de la creación. Me hace acordar también una vez que fueron expulsados del jardín del Edén, cuando ya el pecado comenzó a hacer estrago en la vida de los hombres, de los primeros hombres, esa expresión del Señor cuando está buscando a Caín en el capítulo 4, versículo 10, que dice,
le dice el Señor a Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es la misma voz que hoy clama la creación, gime la creación. Pero también encontramos en este versículo la esperanza. ¿Y la esperanza dónde está? En este versículo, en donde dice que la creación está experimentando dolores de parto. ¿Qué es un parto? No hay nada mejor que preguntarle a las mujeres, ¿no? Cuando están por dar a luz, ese dolor intenso que envuelve todo su cuerpo, pero que al final se transmite ¿en qué? En una libertad y una nueva vida. Así está la creación, en un gemido continuo, pero con dolores de parto, esperando, es que esa esperanza que el Señor prometió cuando estuvo en esta tierra pueda llegar a cumplirse. Pero todo está sujeto también a los hijos de Dios y a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Versículo 23 nos habla también de otro gemir y de otra esperanza. Y no solo ella, dice el versículo 23, sino también nosotros mismos, los hijos de Dios, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Acá encontramos también el gemir del creyente y la esperanza del creyente. El gemir del creyente está en una situación que muchas veces no lo podemos llegar a entender o no queremos entenderlo. Dice el versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a decir de nuevo, porque me trabé. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Nosotros podemos pensar que el Señor hace todas las cosas nuevas, se termina el sufrimiento, se termina el dolor, se termina la tristeza, pero no es así. El mismo Señor Jesucristo, orando al Padre Celestial por sus discípulos, le dice a su Padre Celestial, a nuestro Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No nos puede quitar del mundo, porque debemos manifestar la gloria del Señor nosotros, los hijos de Dios. Difícil de hacerlo, difícil de hacerlo. Alcanzable, alcanzable, porque otros hombres a lo largo de la historia de la Biblia, de la historia de la Iglesia, han podido demostrar ese andar, ese accionar glorioso, manifestando la gloria del Señor, predicando su palabra, contra viento y marea, llevando el mensaje eterno de salvación, de consolación y de esperanza. Y nosotros estamos en este gemir, y podemos pensar, dijimos que el Señor nos puede librar, pero no nos va a librar. Si está en su voluntad, lo va a hacer. Pero si no, tenemos que aguardar en su buena voluntad. ¿Saben por qué? Porque todavía estamos en este cuerpo, en nuestra naturaleza pecaminosa, que está en contacto con la humanidad, este mundo que está caído y está por debajo del sol. Ese es nuestro gemir. Pero ¿sabe una cosa? Lo más importante de todo, encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, y no solo esto, dice el apóstol Pablo otra vez a los romanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravillosa las palabras del apóstol Pablo. Es como hablamos en el versículo anterior, en donde decíamos que la leve momentánea tribulación produce. Bueno, este gemir
del creyente se produce de esta manera, va produciendo en nosotros esta transformación gloriosa, que como leímos, en Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ella produce paciencia. ¿Y por qué? Porque la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza, porque la esperanza que tenemos nosotros es la gloria en el cielo, estar con el Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, de la que habla el versículo 23, 24 y 25. Pero ¿sabe una cosa? Esa esperanza está asociada siempre a la fe. También en el libro de nuestro hermano Ernesto Trenchard dice que la esperanza en el Nuevo Testamento quiere decir un propósito de Dios que aún no se ha realizado, pero que ha sido asegurado por medio de su promesa. Maravilloso. Lo volvemos a decir, un propósito de Dios que aún no se ha realizado, pero que ha sido asegurado por medio de sus promesas. Maravilloso. Los hijos de Dios anhelamos este día maravilloso. Anhelamos a esta esperanza que nos consuela, nos fortalece hasta la redención de nuestros cuerpos, en donde se encuentra la justicia y la verdad de la persona bendita y amada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, confiemos en el Señor. Dejemos toda nuestra ansiedad y nuestra angustia y nuestra preocupación en sus manos y vayamos y dejando que el Señor vaya produciendo en nosotros esta transformación, para que el mundo vea que los hijos de Dios vivimos con fe, con esperanza, descansando por siempre en sus manos de amor. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y pronto nos veremos en la casa de Dios para alabar, para glorificar su santo y bendito nombre y para disfrutarnos unos a otros en su hermosa y bendita presencia. Que el Señor nos bendiga.